Nuestro agradecimiento también muy sentido a las autoridades del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, esta institución, la UAP, que es pilar de nuestro sistema educativo, de nuestra universidad pública, ¿verdad? Entonces, sean eso nuestro agradecimiento y desde luego a la presencia de ustedes, que de manera impersonal y abstracta les he tomado mucha estimación, aunque no nos conozcamos, porque en su momento el profesor me habló mucho de sus alumnos, a los que tienen altísima estima, y también hicimos aquella conferencia, aquella charla, aquella plática, ¿verdad? Sobre Lucas Alamán, entonces que se extendió y dije, caray, tuvieron que ver 3 horas cansadas, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, pues vamos a comenzar. Tiene, me parece a mí, ahí, ahí, Un poco más pegado, tal vez. también, ¿verdad? Sí. Tiene su interés y me parece a mí también que la jornada del día de hoy tenga esa pluralidad temática, ¿no? Usualmente tienen una cierta unidad, ¿no? Versan sobre un tema, sobre una época, en el caso, sobre todo historiadores, me parece, ¿no? Que fundamentalmente es la profesión primigenia de los que nos encontramos aquí, igual mi relación primera yo creo que es con la historia, ¿no? Entonces tiene su interés y también, bueno, esto hay que agregarlo, el agradecimiento también al instituto y a ustedes por la pluralidad, esa apertura de ideas. Y no es dicho como una fórmula protocolar, porque, bueno, las tesis de bueno tienen sus particularidades, pueden ser duras, pueden ir a contracorriente o ir en contra del establishment teórico. Entonces, agradecer mucho esa pluralidad y esa apertura, ¿no? Tiene su interés también, decíamos en ese sentido, que hay esta pluralidad de temas, porque bueno, se deja ver la diversidad de puntos, de aspectos, de temáticas, de líneas de investigación de los que se puede abordar, ¿no? Y entonces, claro, a veces puede resultar, para quien no está un poco más relacionado o va introduciéndose a la hora de, bueno, ser un poco a veces de caray, ¿por qué ser tan repetitivo? ¿Por qué ser tan insistente en la hora de bueno? Pero me parece que frente a la apología a priori, ¿no? Más bien en el ejercicio, ¿no? Se ve que con esta amplitud de temas que se han visto, ¿no? El concepto de soberanía, el concepto de Estado, algo tan impensado para mí en el mejor de los sentidos, como es advertir unas líneas de filosofía de la historia, nosología de la historia, en comparación, sí, en comparación, en sincronía, ¿no? Con algo tan impensado como es la figura de don Alfonso Reyes, ¿no? Pues podemos ver que es una obra abundante. Partamos de ahí para ponerlo en plan neutral. Y en tanto abundante, pues permite analizar varias cosas, ¿no? Yo creo que ya de suyo, al margen de una posición a favor o en contra, el hecho objetivo de que haya una obra amplia que vaya de la filosofía política, la nociología, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la historia, ya el hecho de que exista de suyo, pues ya hay razón suficiente para ver esas posiciones, ¿no? Bueno, dicho esto, pues el título que optamos, que es el esencia también por propuesta del profesor Bitsu, la formación del Estado mexicano desde el materialismo filosófico, desde esa filosofía política de bueno, que en pasado a otras palabras nos lleva a preguntarnos sobre cuándo existe México, desde cuándo existe México. Podríamos ponerlo en esos términos, más llanos, más latos, ¿no? ¿Desde cuándo existe México? Y hay que preguntarnos en ese sentido, ¿qué es México? No de manera metafísica o cursilenta, ¿no? Yo tengo una gran aversión a las artes y la poesía, salvo el día de hoy, que el profesor me demostró que puede tomar otros derroteros, la poesía. Sino en un sentido, si ustedes quieren, existencial, ontológico, ¿no? Digamos existencial, como entidad, como entidad. ¿Desde cuándo existe México? ¿Qué es México? Claro, lo primero que tenemos que decir es que es un estado político, ¿no? México es un estado, en este momento de la historia, a esas alturas de la historia universal, dentro del orbe que prácticamente
todas las sociedades, todo el espacio territorial del orbe ha quedado cubierta bajo la forma organizativa de los estados. Ya ahondaremos más concretamente, pues son los factores que se necesitan para que nosotros indaguemos ese aspecto. ¿Cuándo comienza la formación del Estado mexicano? ¿O con qué procesos arranca, mejor dicho? Porque no hablamos de un acontecimiento, sino de una realidad procesual, o sea, de un proceso. No se puede hablar de una cuestión de acontecimiento, sino como una cadena de acontecimientos y otros factores. Bueno, dicho esto, miren ustedes, como ha sido toda la mañana, pues necesariamente, inexorablemente, tenemos que remitirnos pues a las obras de Bueno. Eso es la jornada que hemos dicho hoy. No porque sea la única, claro que hay otras alternativas, pero es la que nosotros venimos aquí a plantear como opción a considerar, de menos, ¿no? Bueno, dicho esto, miren ustedes, en la obra El primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, Bueno nos da ahí una teoría del Estado, texto que les ha sonado o han comentado. Bueno, ahí partamos de esto, comencemos con lo que más necesariamente requerimos para hablar de este aspecto de la formación del Estado mexicano. Una de las tesis más fuertes de ahí es que Bueno plantea que las sociedades humanas no son en principio políticas. Eso es muy fuerte. Son sociales, pero no son originariamente políticas, ni originariamente se organizan bajo la figura del Estado. Eso es muy importante. Vean ustedes. De ahí que Bueno acuñe una categoría fuerte y que puede ser muy conflictiva para algunos. Sociedades humanas naturales. Es decir, aunque Bueno dice que casi por su estructura biológica y natural los seres humanos requieran vivir en grupalidad, requieran vivir en grupo, no necesariamente esa coexistencia en sociedad implica que vivan bajo una forma política o estatal. Bueno, eso es muy importante. Que hay rasgos que comparten cogenéricos con otras sociedades zoológicas. Vean ustedes, eso es muy importante. Sobre todo cuando nos preguntamos en esa rama evolutiva en que esas ramificaciones, esas arborescencias de esos géneros de los homínidos, pues las distintas líneas de evolución que tendrán, pues será hasta llegar al Homo sapiens, ¿no? Bueno, pero esas figuras evolutivas en ese momento no serán en un principio políticas, requerirán un desarrollo tecnológico, cultural, antropológico, para poder constituirse en estados. Entonces, vean, eso es muy importante. Hay momentos en las sociedades humanas en que no son políticas, que coexisten, dice Bueno, como sociedades humanas naturales. Estamos hablando de mucho antes del Neolítico, ¿no? De mucho antes del descubrimiento de la agricultura, desde luego, desde mucho antes que pueda constituirse el ser humano como especie sedentaria, ¿no? Bueno, eso es muy importante. A partir de ahí, dice Bueno, en esa propia evolución que tendrán esos grupos humanos, esos grupos sociales humanos, también hay sociedades animales, hay que partir de ello, tendremos una serie de fases de las sociedades políticas. Y Bueno identifica que hay tres fases en que una vez que esos grupos humanos, a partir de cierto desarrollo, se empiezan a constituir, se empiezan a agrupar bajo formas políticas, Bueno considera que hay tres fases. La fase prepolítica, en donde se van a desestructurar esas sociedades humanas naturales para dar paso a organizarse como estados. La fase estatal, la fase preestatal, la fase estatal y la fase postestatal. Dialécticamente, Bueno considera aquellos momentos en que pueda no existir un Estado nacional, ¿no? O, o organizarse bajo otra figura que no sea el Estado. O al menos en donde la figura del Estado nacional se ha desbordado por organismos internacionales, que marcadamente eso pasó en Europa, ¿no? Bien, por la Unión Europea, y que bueno, la historia en sus dialécticas, pues hoy va eso marcha atrás, ¿no? Quien pensaba que eso era para siempre, bueno, con el librecambismo y la globalización, bueno, pues eso está en marcha atrás, comandado por el mismo imperio que le impulsó, los Estados Unidos, con el presidente Trump, que viene a reventar el librecambismo y los organismos internacionales, con toda la radicalidad que eso implica. Bueno, dicho esto, la característica, el aspecto diferenciador en que esas sociedades humanas naturales se van a desestructurar y van a dar paso a convertirse como Estado, bueno, viene a decir es que en las sociedades humanas naturales, lo que las caracteriza en general es la convergencia de sus partes. Cuando hablamos de partes a una sociedad, pues nos referimos a sus individuos o a los grupos que pueden conformar a su vez un conjunto social mayor.
O sea, lo que caracteriza a esas sociedades humanas naturales es que a escala global, a escala general, hay una convergencia de intereses. Aunque individualmente pueda haber pugnas, no hay un grado de desarrollo ni demográfico, ni ideológico, ni doctrinal que posibilite el choque entre corrientes. Piensen ustedes, estamos en momentos en donde todavía no pueden identificarse problemáticas como en el Imperio Romano, ¿no? Los optimates y los populares. Ya no son pugnas individuales, ya no solamente son pugnas a escala de unos sujetos individuales, ¿no? Sino del choque entre grupos, entre clases sociales tremendas, que implica la reconducción hacia un punto, hacia el otro del Estado. Nos damos cuenta ya de la diferencia de un grado de desarrollo demográfico, cultural, técnico, ya muy amplio y distinto, ¿no? Bueno, y ese tránsito, esa desestructuración hacia las sociedades políticas, dirá, bueno, a esa fase estatal, es la divergencia. Hay un momento en donde se han desarrollado a tal punto esos grupos humanos que surge el conflicto. Un conflicto ahora sí a escala social, de escala de grupos, que implica la lucha por la conducción de ese grupo, de esa sociedad en general, hacia un punto, hacia el otro. ¿Nos damos cuenta? Entonces, bueno, ahí es la divergencia, el choque, un aspecto dialéctico de choque. Ahora, rápidamente, ¿qué es lo que caracteriza al Estado? ¿O qué es el Estado? Bueno, podríamos exponerlo así. Cuando un grupo humano se asienta sobre un territorio y sobre ese territorio delimitado empieza a desarrollar una serie de capas, de estructuras, de instituciones que lo van diferenciando y que lo van separando de los otros grupos sociales que lo codeterminan o que lo envuelven alrededor. Ese es un aspecto central. Ese es un aspecto central. O sea, la figura, cuando hablamos que una sociedad se organiza bajo la figura del Estado, es que un grupo humano se ha sentado sobre un territorio, ha establecido unas fronteras frente a los otros grupos o frente a las otras sociedades que se encuentran aledañas y ha desarrollado sobre ese propio territorio un aspecto económico, la agricultura, el derecho, instituciones de gobierno. Pero ese aspecto es central. Cuando hay un espacio territorial delimitado, en ese aspecto central, esa es la figura en general del Estado. Y que ahí viene la idea de soberanía que también el profesor Márquez comentaba el día de hoy. Bueno, dicho esto, a su vez, si tomamos como esa situación de un espacio territorial delimitado en cuyo interior se ha desarrollado una serie de relaciones con otras sociedades políticas, una serie de cuestiones económicas, una serie de instituciones del derecho, de la historia, de la escritura, claro, el Estado supone también la escritura. Pues han surgido varios estados a lo largo de la historia, en el despliegue de la historia, una vez que se ha llegado a esa forma de institución. Vamos, las polis griegas, el antecedente tan importante en Mesopotamia, en Egipto, pero en donde encontramos en las polis griegas o en la República Romana ejemplos clarísimos, casi canónicos, de estados en esos momentos de la historia, donde ya se ha pasado el neolítico y hemos entrado a momentos propiamente históricos, donde hay escritura, donde hay derecho, donde hay una religión desarrollada, donde hay grupos diferenciados que gobiernan sobre esas sociedades. Simplemente para glosar lo que decía Manuel y para no repetirlo, una vez que se ha formado ese núcleo de las sociedades políticas, que es esa parcialidad, es ese grupo social con la fuerza suficiente para gobernar o conducir al conjunto del grupo en el que se encuentra. ¿No? Eso partimos de que se entiende, ¿no? De la clase dirigente, de la clase política dirigente. Bueno, dicho esto, pues a lo largo, una vez que se ha llegado a este estadio en que algunas sociedades han podido organizarse bajo la forma del Estado, pues han surgido distintos estados en el despliegue de la historia. Claro, después de la destructuración de Roma, vinieron el surgimiento de otros estados. Y vamos a tomar como ejemplos, para adentrarnos al caso mexicano, distintos casos históricos que parece tienen su interés. Los tenemos que desglosar de manera rápida. Vamos a glosarlos de manera rápida. Si nosotros pensamos, tomé dos ejemplos, a ver qué les parece, para hacerlo un poco más diverso. En el caso de Rusia, ¿cómo se forma finalmente el Estado ruso, el Imperio ruso? Pues partimos en general que en su primer momento, en un momento primigenio, son una entidad territorial que se van agrupando como tipo confederación o van conquistando a otras entidades territoriales que están aledañas, a ducados, principados, señoríos, como un agregado
ya sea por la vía del acuerdo, por la vía del enlace matrimonial o por la vía de la conquista territorial. Miren ustedes, en el caso ruso es interesantísimo. Hay una serie, o podemos identificar una serie de sucesiones que tomando como base territorial, como núcleo territorial, esa zona eslava, se sucedieron allí varias estructuras políticas de carácter estatal, hasta llegar a la conformación en la época de Pedro el Grande del Imperio y las posteriores anexiones con Catalina la Grande. Vean ustedes, el Kanato de Rus, luego la Rus de Kiev, en donde entra aquí también la pugna ideológica, no me dejen mentir, porque hoy los ucranianos dicen, no, ese es el origen del Estado ucraniano, cuando retrospectivamente podríamos identificar que en el fondo es el origen del Estado ruso, que pueda tener, un Estado puede tener una identidad imperial o una identidad nacional, ¿no? En el caso ruso, pues tuvo una identidad imperial. La Rus de Kiev, el Principado de Moscú, que ya va a fungir, se va articulando como una confederación de señoríos o principados. Pero vean, eso es fundamental, ¿eh? Estamos aquí viendo o desplegado en la historia una forma en que se va constituyendo el Estado ruso, o sea, un tipo de Estado, ¿no? Diferente a los demás. O el Ducado de Moscú, el zarato ruso con Iván el Terrible, en donde el momentos como en la época del Principado o de la Rus de Kiev, donde a su vez van a tener que enfrentar las invasiones del Imperio Mongol, de los mongoles. Entonces vean cómo aquí ese aspecto de la codeterminación, de una vez establecido un grupo sobre un territorio, las relaciones generalmente de choque o de guerra con otras sociedades que las están rodeando. ¿Se dan cuenta? Eso es importantísimo. El aspecto de la guerra nuevamente. Bien. Y en esta dialéctica de choque entre sociedades, de choque entre estados, una vez que logran por la vía militar romper con el imperio mongol, ven el zarato ruso en la época del Ban Terrible, sea por la conquista, por el acuerdo en confederarse, en agruparse y en asumir un poder central, hasta llegar al imperio ruso, ya en la época del 1700, con Pedro el Grande, por ejemplo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Para que vean la conexión. Primero que estábamos glosando, cómo se va posibilitando la forma que aparezca la forma de organización estatal. Y ahora estamos dando un ejemplo rápido de un caso o un ejemplo de cómo se conforma un Estado, una vez que se ha alcanzado las sociedades en determinadas áreas geográficas, esa organización estatal. Es interesantísimo. Uno más extravagante, también dicho rápidamente, pero para que vean que sirven como casos históricos para compararlos y preguntarnos cómo se forma el Estado mexicano. No verá que es tan disperso esto. El objetivo es ese. Ah, y tenemos un caso de que una vez las sociedades humanas llegadas en ciertas áreas geográficas a esa organización territorial estatal, cómo se van conformando y van cambiando y asumiendo que los estados también perecen, que la autaxia de los estados tiene un límite, que también los estados mueren. Eso es fundamental, no son eternos, ¿no? La caída, decíamos, del Imperio Romano es un caso prototípico, ¿no? Decíamos este caso de Rusia. Un caso más extravagante, que finalmente tiene que ver con Alemania y que es un tema ya más cercano a nosotros, ¿no? Con eso que en los temarios aparece como la unificación de Alemania, la unificación italiana, ¿no? En el siglo XIX. Miren, el caso de Prusia, que fue tan importante durante el siglo XVIII y XIX. Bueno, el caso prusiano empieza como una pequeña sociedad agrupado en una orden teutónica con carácter religioso, como un territorio que dentro de esa zona germana logran establecerse la orden monástica de los caballeros teutones. O sea, con una cuestión confesional, de un estado confesional perteneciente a una orden. Fíjense, una cosa interesantísima. Después se transformará eso en una especie de ducado y tomando como ciudades principales o como ciudades, como núcleos territoriales a partir de los que se van a expandir. Cerramos esto, pero bueno, me parece un caso interesante. Nuremberg y después Brandenburgo, con la dinastía de los Hohenzollern, ¿no? Ya decirlo, ya el alemán es curiosísimo, no puede evitar percibirlo medio caricaturesco a veces. Bueno, vean ustedes, y a partir de allí, pero ahí, fíjense, la vía no solamente fue de una agregación por la vía del acuerdo político, sino fue una compra. Esta dinastía le compra la ciudad de Brandenburgo, literalmente se la compra en esa zona tan inestable del Imperio Romano Germánico y las zonas aledañas. Vean qué interesante.
Finalmente, hacia el 1700 se podrá, todavía hay choque contra Polonia. Polonia todavía tenía, daba batalla entonces todavía. Ya después no podrá, ¿no? Pero en esos momentos todavía Polonia podrá dar batalla. Y así se conformará luego el reino de Prusia, que luego dará paso al imperio alemán, ya viene entrado el siglo XIX, ¿no? El choque luego con Austria. Vean, ¿qué tenemos aquí? Otra vía de cómo se conforma un Estado. El caso de España, y de ahí ya nos tiene que ver directamente con nosotros, pues es bien diferente. ¿Por qué? Porque en la estructura del imperio romano, ustedes recordarán, la Hispania romana, ¿no? A su vez dividida como provincias del Imperio Romano, la Hispania Citerior, la Ulterior, la Tarraconense, etcétera. Vean, eso es muy importante. Entonces encontramos que en el origen del Estado español, ahí tiene otro origen. Ya no se puede homologar a la forma en que fue en el Imperio Ruso, ya no se puede homologar a la forma en que fue en Prusia, en donde hubo incluso una compra territorial, sino que hubo una unidad previa, producto del Imperio Romano, que le dio unidad territorial a la península. Eso es un aspecto bien interesante y que va a diferenciar el origen de otros estados. A lo que vamos con esto no es hacer a una serie de extravagancias históricas, sino a que veamos cómo hay distintos casos en que los estados se conforman. Al preguntarnos directamente, ¿cuándo puede hablarse de la conformación del Estado mexicano? Primero, no nos dejarán mentir que esto nos remite a las ideas de identidad y de unidad. Para hablar de Estado mexicano, necesitamos ideas de unidad, de una entidad, de una totalidad política establecida e identificable, y de la identidad que tenga esa unidad. Es decir, es un Estado, es una sociedad preestatal, es una sociedad imperial, o sea, una sociedad que ha tenido la fuerza para expandirse sobre otros territorios. A eso nos referimos, a eso nos referimos. Es decir, cuando nos preguntemos sobre el origen del Estado mexicano, necesitamos necesariamente las ideas de identidad y de unidad. Vamos a comenzar por acá. ¿Qué se va a desarrollar en los territorios? Hay que partir de un hecho. La metodología que tenemos que seguir es dar por hecho que existe partiendo de nuestro presente, que partiendo de nuestro presente existe el Estado mexicano. Hay que partir de eso como método, ¿no? Y para tratar de identificar o de dar respuesta a esa pregunta, establecer una especie de regresos, poder establecer un punto o un corte en la historia en donde podamos decir, es a partir de esta época o son a partir de estos procesos en que puede identificarse el inicio de la conformación de un Estado en México. Debemos también tener en cuenta y tener al hilo la fenomenología histórica necesaria, la historia fenoménica suficiente para poder interpretar el proceso que seguirá a esas sociedades mesoamericanas, que además, ojo, hay que recordar que es una escala diacrónica, porque los olmecas serán una época, los teotihuacanos en otra. O sea, Teotihuacán para la época de los mexicas estaba abandonada, o sea, había desaparecido como sociedad existente. Es decir, ¿cómo podemos seguir hablando de unidad ante una pluralidad en donde las sociedades ni siquiera coexisten al mismo tiempo, sino son diacrónicamente existentes? Vean ustedes, es un aspecto fuerte, un argumento fuerte. Bueno, en segundo lugar, el proceso de la conquista de esas sociedades mesoamericanas va a ser plural y diverso. Como todos ustedes saben, el proceso de dominio por parte de las fuerzas de la monarquía hispánica de la zona central del Valle de México en un primer momento, o de la zona centro, que podríamos tomar de la zona maya, pasando por la zona de Tabasco, Veracruz, y en el camino hacia el Valle de México en Puebla y Tlaxcala, hubiera sido imposible de ejecutar sin ese proceso de alianza asimétrica que se dio entre las distintas sociedades mesoamericanas que confrontaban contra los mexicas y que se aliaron a Cortés. Esto todos lo sabemos, esto hay que darlo por sentado, ¿no? El proceso de dominio por parte de la corona española de la zona central del Valle de México, particularmente de la sociedad mexica, hubiera sido imposible sin los procesos de alianzas asimétricas que se dieron entre las sociedades indígenas con Cortés. Eso es fundamental. Una de las investigaciones más recientes ha hecho una gran labor
la profesora Rebeca Guereca, me parece que se pronuncia así, en donde ha tomado los casos de los otomíes. El caso clásico es Tlaxcala, pero tomemos otros casos para pluralizarlo. El caso de la zona de los mixtecos y de los otomíes, de los ñañús, es fundamental, en donde ellos se asumen a sí mismos como conquistadores y colonizadores de los otros territorios. Será célebre que conocerán a Carlos V y se reunirán con el jefe de la monarquía hispánica, esos pueblos indígenas. Miren, es el caso de los Aguilares, de los indios ñañús de Jilotepec, de Hernando de Tapia, que aunque tiene este nombre, era de origen otomí. Asimismo, grupos coras, huicholes, se unirán a Cortés o a los conquistadores posteriores. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Ahora, como partimos ya de que México es solamente la extensión territorial que está aquí en amarillo, pero no, eso ya supone nuevamente un anacronismo, ¿no? Partir de que lo que existe actualmente había existido en todo tiempo anterior. Pues no. A su vez, el proceso de conformación de Nueva España es mucho más lento, porque ¿qué es lo que se conquista? ¿Qué es lo que se conquista aquí? Primero comienza por esta zona, ¿no? Pero todo el norte son otras sociedades, son otros grupos indígenas, en donde habrá otros conquistadores, ¿no? Tomemos este término, o colonizadores, ¿no? Militares al servicio de la corona española, que irán tomando los territorios del norte. Es el caso de Francisco Ibarra, de Diego de Montenegro, de Montemayor, de Cabeza de Vaca, que nos suena más a todos, o de Vázquez de Coronado, que va a llegar hasta la zona de Kansas. Se dan ustedes cuenta, si el proceso de conformación de Nueva España no se acaba o no se limita cuando cae Tenochtitlán, y en la conquista o en la colonización de los otros territorios más hacia el septentrión, o sea, más al norte, pues participan también otros grupos indígenas, confrontando muchas veces a otros grupos indígenas que están ahí. O sea, los ñañús contra, por ejemplo, los indios que están en la zona de lo que hoy sería Nuevo México. Tengan ustedes cuenta. Retrospectiva. México podrá considerarse como surgimiento, en su conformación, en su surgimiento como un Estado, a partir de Nueva España, por un aspecto central, el aspecto territorial, de la delimitación territorial. Ahora bien, el aspecto aquí, otra de las tesis fuertes, es que cuando México finalmente surge, además bajo la figura monárquica de la monarquía constitucional de Iturbide, ahí podemos considerar que una vez que este espacio territorial que era Nueva España se va a secesionar del Imperio Español, pues la primera forma de organización estatal, de régimen político que tiene México es la monarquía constitucional. Ficcional, ficticia, denle lo que quieran, pero la primera figura formal jurídica que tiene, ¿no? En el Imperio de Iturbide. Y que podemos ver que esa unidad territorial implica todo esto, ¿no? Que va desde la Alta California, muchas veces hasta Kansas, hasta lo que fue la Luisiana francesa, y va a terminar en Yucatán y Chiapas, ¿se dan ustedes cuenta? Es decir, el espacio territorial con el que surge el Estado mexicano en 1821, tras el proceso de secesión o de separación respecto al imperio, es el que tenía Nueva España, no el que tenía solamente los mexicas o la zona mesoamericana. ¿Se dan cuenta? Si no, ¿cómo se explica la existencia territorial del país en ese momento? No, eso es así, ¿no? Bueno, a su vez, retrotrayéndonos un poco, esa conformación del Estado mexicano, pues va a tener como proceso que lo va a prefigurar la llamada independencia de México, como que ha tenido esa denominación, que es precisamente la separación de Nueva España del Imperio Español, lo que va a posibilitar la conformación del Estado mexicano, de la nación mexicana. Cerremos con esta idea. A su vez, ¿cómo interpretar ese proceso de independencia de Nueva España?
simplemente como un choque entre indígenas que ya eran mexicanos y españoles que llegaron a conquistar un país que ya preexistía, imposible. El país históricamente se fue constituyendo conforme avanzaba Nueva España. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Sobre todo por ese espacio territorial. Eso es una de las tesis más fuertes, ¿no? Es decir, los elementos materiales bajo los que se va a poder conformar el Estado mexicano son las instituciones y el espacio territorial que tenía Nueva España, bajo toda esta argumentación que hemos intentado dar de manera rápida, ¿no? Bien. El proceso de independencia es plural, mucho se ha dicho la influencia de la Ilustración, de la Revolución Francesa, y es plural, porque van a también entrar en juego la importancia que tiene la Constitución de Cádiz. Es que esto parece extraño, de entrada les podría decir que soy un radical defensor del nacionalismo mexicano en el sentido que hay que mantener a todo trance la independencia nacional y la existencia del Estado mexicano soberano frente a nuestra amenaza principal, decía don Melchor Ocampo, frente al enemigo natural de la patria, que es evidente quién es. Entonces no es un exceso de, no es un arrebato ideológico doctrinal. La Constitución de Cádiz, que se va a dar en un momento en donde España a su vez es invadida por el Imperio francés, vean ustedes, en el proceso de expansión de Napoleón por intentar constituir a Francia como un imperio de escala europea que finalmente termine dominando esa parte del mundo, que aquello, los intentos de imperio de Francia siempre han afortunadamente acabado eclipsados. Puebla es ejemplo histórico de ello. Desató en España un proceso revolucionario, proceso de izquierda liberal española, que dio como resultado la Constitución de Cádiz en 1812, Constitución cuyo artículo segundo decía: la nación española está conformada por los habitantes de ambos hemisferios, es decir, declaraba ciudadanos de la nación española a los indígenas, a los mestizos, o a los criollos, a los habitantes de la parte americana del imperio. Un radicalismo tremendo. Y además terminaba con las figuras de los virreinatos y los nombraba provincias. Si ya no son delegados del rey, son partes de la nación. Eso es muy fuerte y es muy radical. Las ideas de Cádiz finalmente van a influir fuertemente en la figura de Morelos. La figura de Hidalgo es difícil establecerla, identificarla. Propiamente en ningún manifiesto convoca abiertamente a la separación. Todos sabemos que se hace en nombre de Fernando VII, justamente contra la Revolución Francesa, aunque tenemos indicios filológicos que nos llevan a pensar que sí hubo influencia de alguna u otra manera de la Revolución Francesa. Es más notorio en las independencias de Colombia, de Venezuela, incluso de Argentina, pero en las doctrinas que van a sustentar el fundamento político para separarse de España, en buena medida son de cuño católico y de la izquierda liberal. El viejo principio de la soberanía regresa al pueblo. Si el rey está ausente porque Napoleón lo ha tomado preso, la soberanía, el poder supremo para poder organizarse, no está en la figura del rey ante su ausencia y regresa al pueblo. La soberanía viene de Dios, pasa al monarca del pueblo y el pueblo la delega en la figura del rey. Ficciones metafísicas, indudablemente, pero que tienen ahí su fundamento doctrinal. Bueno, no menos metafísico que la idea del contrato social de Rousseau, ¿no? O sea, escala de cuento mítico, estamos al mismo nivel, ¿no? Bien. Son las ideas de Suárez, esas viejas ideas escolásticas, en donde piensen ustedes, Juan de Mariana aceptaba el regicidio, es decir, cuando el rey se convierte en tirano, el pueblo está en licencia de poder asesinarlo. Vean, son ideas que no están en un principio en la Revolución Francesa primigeniamente, sino que vienen también de la tradición de la filosofía o de la teología política escolástica española. Piensen ustedes que la figura icónica de la República Francesa, Marianne, ¿no? Esta mujer con el gorro frigio, ese Marianne lo toman como nombre de Juan de Mariana,
de franceses que se habían inspirado en las obras del padre Mariana sobre la teoría del regicidio y del origen popular de la soberanía. El poder viene de Dios, lo explaya al pueblo y el pueblo lo delega en la figura del monarca. Vean ustedes, encontramos influencias incluso en vertientes del pensamiento radical francés de la escolástica española, ¿no? Bueno, pues esas tradiciones van a influir también en Morelos. Piensen ustedes que los sentimientos de la nación, como pueden, vamos concluyendo, en los sentimientos de la nación es Morelos el que prefigura la existencia del Estado mexicano. Vean qué importante es esto. O sea, la figura de Morelos es fundamental. ¿Acaso en sus definiciones políticas, con mayor definición que la propia figura de Hidalgo? Porque Morelos, tanto en los sentimientos de la nación como en el decreto para la libertad de la América Mexicana, vemos ahí a Cádiz en marcha, pero vean aquí lo dialéctico del asunto. Es una región del imperio que se separa, pero que también encuentra sus ideas y sus fundamentos doctrinales en las doctrinas filosóficas que han surgido en la metrópoli del imperio, lo cual tampoco es extraño. Si no se parte del relato de que había aquí un país preexistente al que lo conquistan y luego se libera. Vemos que la cosa es más plural, como se puede observar, ¿no? Morelos asume el principio de la soberanía de la nación y en el decreto para la libertad de la América Mexicana, y tanto en el documento preparatorio a él, cuando se asume, la América es libre e independiente de todo otro reino o imperio. Cuando habla de América, se está refiriendo a Nueva España. Por ahí también la cuestión de los nombres. No lo van a creer, pero todavía es en el siglo XVI-XVII, en los documentos del virreinato, se escribe México Tenochtitlán. No tienen problema en asumir en que originariamente unos pueblos que habitaban aquí lo nombraban así. Eso es sorprendente, ¿eh? Pues había que buscarle una denominación a esa extensión territorial que, como se imaginarán, en ese proceso de secesión, pues no le podían llamar Nueva España, ¿no? Anáhuac y finalmente América Mexicana. ¿Se dan ustedes cuenta? Finalmente a ese espacio territorial. ¿Pero a qué espacio territorial se está refiriendo Morelos? Al espacio territorial que ocupa Nueva España. ¿Se dan cuenta? Es decir, el fundamento territorial y del origen de las instituciones estatales está en Nueva España, que de llegado a un grado de desarrollo de ese momento, está en condiciones de separarse de este imperio y marchar por vía propia, ¿no? Y en Morelos encontramos la prefiguración del Estado mexicano. Finalmente será Iturbide el que concluye este proceso y se dé paso al primer imperio mexicano, no al imperio mexicano que tuvo esa denominación, pero partiendo sobre esa base territorial. Y sin territorio no hay Estado. Finalmente, la idea de nación, con esto culminamos. La idea de ¿qué es la nación? Bueno, pues no se puede entender como un término con un único significado. Hay distintos aspectos, distintos grupos de definiciones de nación. Por lo menos podemos identificar tres. La nación en un aspecto biológico, que en el español se ha dejado de usar, pero todavía cuando se decía natural de, nación de, para referirse a aspectos del cuerpo, la nación de los dientes, en un aspecto arcaico, en un uso arcaico que se ha dejado en el español. La nación en un sentido étnico. ¿Qué es la nación política? Me parece a mí, objetivamente, que es bueno el que ha dado la definición más precisa. El proceso de nación política surge de un proceso revolucionario, de ruptura del antiguo régimen. Cuando esas estructuras del antiguo régimen, de una sociedad testamental, de la unión del trono y del altar, de una sociedad feudal, de una sociedad estratificada bajo la figura de los estamentos, es rota por procesos revolucionarios en donde lo que va a organizar a la sociedad, piensen ustedes en el caso más claro del sufragio universal, son a esos individuos. Se trata de reventar esas estructuras estamentales, corporativas, reventarlas cuando Cádiz y cuando la propia Constitución de Apatzingán, el decreto para la libertad de la América Mexicana, dice, la nación la conforman
los individuos de ambos hemisferios. La figura del individuo. La nación es el conjunto de los individuos con ciertas características. Bueno, el sufragio será primero masculino, etcétera, pero aquí la clave está en que la nación, esa idea de la nación supone ese proceso revolucionario de ruptura de esas sociedades del antiguo régimen, y se entenderá la nación como el conjunto de los ciudadanos. Eso es fundamental. Esa idea de los ciudadanos estará en Morelos, no quedará a escala de prefiguración doctrinal, y se podrá lograr en México, pues yo creo que viene entrado hasta la época de la reforma del presidente Juárez. Claro, si pensamos en ese proceso de ruptura del antiguo régimen, de la monarquía, de la unión del trono y del altar, y de romper poderes corporativos de la iglesia o del ejército, y pasar hacia esa idea de la igualdad jurídica de los ciudadanos, que será hasta la época del presidente Juárez, en que podrá ese proceso ponerse mejor en marcha, ¿no? Y consumarse bien hasta después de la Revolución Mexicana, ¿no? Esa sería en general la tesis central. Y miren ustedes, en ese conflicto entre imperios, entre estados, la persistencia, y es la conclusión general, de la dialéctica de imperios y de la dialéctica de estados. Fíjense ustedes, frente al imperio español, se lanzará en su momento el intento de Francia de constituirse como imperio en la época de Napoleón. Ese proceso de invasión a la península hay que entenderlo también como uno de los aspectos o de los procesos que van a desencadenar la secesión en Nueva España y dará paso a la formación de nuestra nación, de la nación mexicana, ¿no? Cuando cae el imperio español, las repúblicas que surgen en Hispanoamérica, Argentina, la Confederación Argentina, a la que la diplomacia inglesa le va a arrancar Uruguay para internacionalizar el tránsito por el Río de la Plata, se van a lanzar sobre Hispanoamérica y sobre las repúblicas hispanoamericanas, Francia e Inglaterra. No es casualidad. Como en 1862, Francia, Inglaterra, incluso España, se lanzan sobre Veracruz, 20 años antes lo habían hecho sobre la Confederación Argentina para tratar de internacionalizar el paso sobre el Río de la Plata. Es decir, sobre el imperio español desestructurado, se lanzan otros países con vocación imperial, ¿no? De allí que Francia, como una estructura con vocación o intenciones imperialistas, que nunca pudo cuajarlo bien, salvo en sus zonas africanas y en la zona de Indochina, se lanzará contra España en 1808, pero también se lanzará sobre México en 1862, ¿no? Y que tendrá como máxima la intervención francesa. Y allí, que para dar por finalizado esto, hay que entender como uno de los momentos culminantes en la conformación, en la conservación de la existencia del Estado mexicano, la figura de Juárez y de esta ciudad tan importante. Porque aquí es uno de los puntos, hay 3 batallas de Puebla. O sea, la de mayo del 62, la del 63, en donde finalmente logran romper, tomar Puebla y llegar a la ciudad, e inicia el proceso de resistencia nacional y de defensa nacional del presidente Juárez, y luego una tercera, la del 2 de abril, en donde Díaz derrota a los reductos del imperialismo y del colaboracionismo interno, y triunfa la República, pero no solamente como un régimen político. O sea, lo que se intentaba hacer en ese momento era liquidar al Estado mexicano. O sea, liquidarlo, convertirlo en un protectorado monárquico del imperialismo francés, y que se estampa aquí, ¿no? Entonces, por eso, para los nacionalistas mexicanos, la trascendencia de estar en Puebla de Zaragoza. Bueno, muchísimas gracias. Vamos.